la agenda política de esta mañana de día miércoles. Alberto Pérez está con nosotros, ya habíamos saludado a Mario Desbordes. Ayer la ministra del Interior dio una entrevista, creo que es la primera entrevista en profundidad que da en televisión, al menos que yo haya visto, haciéndose cargo de una serie de temas y especialmente dedicándole tiempo a la situación en la macrozona sur. De hecho, de ahí... La dio a nuestro noticiario. Las principales... Digámoslo, sí, para allá voy, para allá voy. Para allá voy, para allá voy. Voy para prensa. Sí, pues. Sí, parte importante de las Cacaré el declaraciones... huevo. Parte importante de las declaraciones tenían que ver básicamente con lo que está ocurriendo en la macrozona sur. Y ahí Juan Manuel Astorga y Soledad Oneto la entrevistaron, le hicieron varias preguntas. Vamos a escuchar parte del desarrollo de la entrevista y es materia ya de conversación, de mesa. Aquí podrían poner unas galletitas, yo sé que hay inflación, pero por favor, César, falta algo acá. Aunque sea, por último, una pichanga, hijo. Oh, pero no, que sea, qué rico. Qué rico, ¿eh? Una pichanga. Ya, vamos a escuchar las declaraciones de la ministra Isquia. Entiendo que por parte y vamos analizando, diseccionando la entrevista. ¿Qué llevó al gobierno de pasar de no se va a renovar el estado de excepción a, y lo cito textual, no queda otra alternativa? Bueno, hemos estado trabajando en distintas medidas, primero en un plan Buen Vivir, que dimos a conocer algunos elementos el día de ayer, pero también viendo qué ocurre en el territorio en torno a la seguridad de las rutas. Estamos comprometidos como gobierno por mantener tanto el libre tránsito como el necesario suministro y también la seguridad de las vías. Es por ello que después de conversar y discutir con nuestras bancadas, con los partidos de gobierno, llegamos a la respuesta de que era mejor utilizar los instrumentos que estaban disponibles en el Estado de Derecho y también entendiendo de que nuestro gobierno no es igual que el gobierno anterior y que podíamos establecer y utilizar estos instrumentos en este contexto. Ya, pero es el mismo instrumento utilizado por la administración del Ejecutivo, que cambia, más allá de que sea un gobierno... Pero no es el mismo gobierno, no es el mismo gobierno y creo que eso es importante. Nuestro gobierno está comprometido con una agenda que no se ha desdibujado desde el inicio y desde nuestra llegada, que es avanzar en los problemas de fondo. Por una parte, ir a buscar y detener a aquellas personas que están en el crimen organizado, en la delincuencia, pero también y separar muy claramente lo que es una agenda en torno a nuestros pueblos originarios muy fuertemente establecida. Lo que no me queda claro es que ustedes lo sabían desde el día 1, no eran igual que el gobierno anterior, pero desde que el presidente Boric era candidato, dijo que no iba a aplicar la misma norma, regla o decreto y finalmente termina echándole mano a la misma herramienta. Si tenían claro que no eran el mismo gobierno desde el día 1, ¿por qué recién ahora? Primero porque esto va englobado en un plan que hemos estado liderando para poder implementar en la zona. Y lo segundo es que estamos muy comprometidos trabajando en nuestro plan Buen Vivir. Hay algunos temas como aristas de recuperar el territorio, poder trabajar en una agenda intersectorial en donde los distintos ministerios han podido mostrar cuál es la inversión que nos permite avanzar en esas tierras, pero también poder comprometer una agenda de mayor desarrollo, como por ejemplo Ministerio de Pueblos Indígenas y distintos compromisos que nos permitan avanzar fuertemente en una agenda. Pero ello también compromete lo que ha pasado estos meses. Nosotros entendemos muy claramente que el estado de excepción constitucional no es la solución para nada, ni para perseguir el crimen organizado, como tampoco para detener los enfrentamientos que hay en el territorio. Sin embargo, ministra, ceden y usted, por más que sea un estado de excepción acotado, es un estado de excepción. ¿Cómo puede esto no entenderse como una derrota ideológica del gobierno? Porque primero, se aferraron a la ideología. Cada partido, cada gobierno tiene su ideología propia y eso es respetable. Ustedes se aferraron a esa ideología y decidieron que iban a tomar un camino y no otro. ¿O es que acaso ahora han decidido tomar la decisión firme de gobernar con las herramientas que les confiere la ley y la Constitución? Primero, desde que llegamos al gobierno estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas que el Estado de Derecho, pero quiero reiterar, esto, el estado de excepción constitucional, nadie lo puede ver como una real solución a los problemas de fondo. Y es por ello que no hemos desdibujado nuestra agenda de largo plazo. Trabajar en las medidas de fondo, tanto para restitución territorial
territorial, demandas indígenas, como también en paralelo poder perseguir la delincuencia, el narcotráfico, el robo de madera y los distintos delitos que ocurren en el territorio son ejes que nosotros no hemos abandonado. Y por el contrario, el día de ayer, hoy día es algo que solamente nos permite hacer una labor preventiva de protección de las rutas. ¿Para qué? Para dos cosas fundamentales. Uno es que, evidentemente, para permitir el libre tránsito, pero el segundo, para llegar con más inversión social. ¿Qué ocurre en la Araucanía y en el Biobío? Ni siquiera puede llegar la inversión social y este es uno de los territorios donde más golpea la desigualdad y la pobreza. Pero vamos la pobreza más extrema. No podemos llegar con caminos, con inversión sanitaria, con inversión de cualquier tipo. El Estado no llega justamente porque las rutas no nos permiten llegar. Pero el tema... Para llegar con nuestra política pública necesitamos asegurar las vías y eso estamos haciendo. El tema, disculpe ministra, no es que no solo se pueda llegar, ¿no?, con la política pública y con lo que usted ha descrito en este momento. El problema es que hay una situación de extrema violencia en la zona, que por supuesto no coincide con el inicio del gobierno de ustedes, sino que coincide con varios años, ¿no?, pero que se ha ido agudizando en el último tiempo. ¿Hay terrorismo en la zona y cómo esta medida puede ayudar a combatir ese terrorismo? Las categorías jurídicas son evidentemente del Poder Judicial y hasta la fecha ninguna de las sanciones judiciales ha utilizado estos términos para poder objetivar. Desde nuestra perspectiva hay delitos comunes que deben ser perseguidos, como ocurren en muchas poblaciones de nuestro país, tanto atentados, robos, y lo hemos visto en los últimos años, han ido aumentando de forma importante. Y más que esas categorías, lo que importa es poder separar la paja del trigo y poder dedicar a justamente desmantelar las bandas, pero también no perder de vista que tenemos un problema histórico y centenario en los cuales los gobiernos no se han podido hacer cargo y en eso estamos y seguimos igual de decididos que el primer día. Se asignan a los militares, por ejemplo, las rutas. ¿Qué pasa si efectivamente los militares presencian, pero no pueden actuar porque allí no fueron confinados geográficamente, donde se produzca un acto terrorista o un delito? ¿Qué pasa con ellos? Quedan en tierra de nadie. Y es comentado que ellos sienten que hay una cierta incerteza jurídica desde el punto de vista de cómo los acotan también. Lo hemos conversado tanto cuando analizamos los casi 6 meses que tuvieron en el estado de excepción constitucional, tanto con las Fuerzas Armadas como también con los propios carabineros. Y hay que entender que lo que nosotros estamos viendo, y es muy similar a lo que se hizo en el gobierno anterior, es una labor preventiva de protección de las rutas. Nosotros jamás esperamos que las Fuerzas Armadas ingresen a las comunidades ni se hagan cargo de ninguno de los problemas de fondo que hay en la Araucanía y Biobío, porque no son para ellos y ellos tampoco esperan tener enfrentamientos con civiles. Evidentemente, si son directamente atacados, tienen que responder, pero la labor que esperamos para las Fuerzas Armadas es una labor preventiva, tal como la cual se espera de carabineros. Tampoco vamos a detener a las bandas con carabineros de civiles. Para eso se requiere inteligencia, Ministerio Público y la Policía de Investigaciones para esclarecer cuáles son los roles y poder encontrar, no en flagrancia, porque ningún delito se puede detener de esta magnitud en flagrancia, sino obviamente fortaleciendo las capacidades de inteligencia. Sí, ministra, entendiendo eso y entendiendo el rol que usted ha escrito para las Fuerzas Armadas y para Carabineros, ¿quién le va a dar la paz en la zona a las personas que quieren vivir en paz en ese lugar? ¿Quién les va a entregar esa paz? ¿Quién va a evitar que, por ejemplo, el día de hoy votaran para cortar un camino, un árbol, y ese árbol terminara impactando a una familia? Bueno, y eso por contar algo mínimo, ¿no? Porque ya hemos visto quema de camiones y una serie de hechos que efectivamente son excesivamente violentos para la población. De todas maneras, primero clarificar y reiterar que nuestro gobierno está comprometido con resolver los problemas de fondo, y eso requiere, en el caso de los delincuentes que están haciendo estas acciones violentas en el territorio, justamente investigar y esclarecer aquellas bandas. Como lo dije, ninguno de estos atentados se van a detener en flagrancia. Es la organización de las distintas entidades y las capacidades que tiene el Estado, tanto Fiscalía, el Ministerio Público, aduanas, servicios de impuestos internos, por ejemplo, para materias del robo de madera. Es por ello que nuestro gobierno y particularmente nuestro ministerio ya ha configurado una mesa para poder enfrentar el crimen organizado, y también nos hemos reunido nuestro subsecretario con los fiscales de la zona para poder fortalecer las capacidades y ir a detener
detener a las personas. Cuando uno conversa con las autoridades locales, todos te dicen, yo sé quiénes son, dónde están, esto lo han hecho, pero entonces, ¿qué ocurre? Eso es lo que hay que hacer. Eso no lo vamos a detener ni con militares ni solamente con carabineros en las rutas. Había una fórmula alternativa que se estuvo discutiendo prácticamente durante 10 días y finalmente el gobierno opta por enviar este decreto a la Contraloría. Ya hubo toma de razón, publicado en el diario oficial. Le pregunto derechamente si el Partido Comunista le dobló la mano al gobierno porque le negó los votos a ese proyecto. Para nada. Se ha intentado establecer esta suerte de relato por parte de los medios de comunicación, pero quiero ser muy clara. Es el presidente del Partido Comunista el que lo dijo, no es los medios de comunicación inventando una declaración. De que ellos quisieron ellos no querían a los militares en la zona y por lo tanto... Yo creo que nadie quiere a los militares en la zona. El gobierno tampoco quiere a los militares en la zona. Es otra discusión, pero el Partido Comunista lo dejó claro en el día de ayer. Es un consenso. El problema es si se necesitan o no, ¿no? Quiero ser muy clara. Es un consenso dentro de nuestro gobierno, incluyendo al gobierno en su totalidad. Nadie quiere tener que necesitar a las Fuerzas Armadas para el control del orden público ni los civiles, pero entendemos que son instrumentos necesarios. Pero quiero ser muy clara. El gobierno siempre tuvo sobre la mesa dos posturas. O poder avanzar en un proyecto especial para esto o usar el estado de excepción constitucional. Pensamos como gobierno, como ejecutivo, ¿por qué no tuvo los votos? Inicialmente que era mucho más favorable o que al Parlamento le iba a caer mucho más amigable avanzar en un estado particular. Cuando conversamos con nuestras fuerzas de gobierno y con nuestras bancadas nos dimos cuenta que ellos mismos dijeron, ¿para qué vamos a innovar si estamos muy próximos a una nueva constitución? ¿Quiénes dijeron eso? Perdón, porque el Partido Socialista, el PPD, el Socialismo Democrático dijo que se iba a alinear con el gobierno en cualquiera de las decisiones que tomara, pero que tomara luego una decisión y de hecho se generó un roce muy marcado entre los socialistas y comunistas. Tal como usted señala, y quiero agradecer porque en general todos los partidos políticos se han puesto detrás del gobierno y el día de ayer yo hice este anuncio con todos los partidos de gobierno detrás mío apoyando una decisión que no es sencilla, pero también reiterar que yo personalmente estuve en las conversaciones con los distintos partidos políticos y ahí siempre estuvieron las dos posturas sobre la mesa. Y cuando se planteó esta idea de innovar en un nuevo proyecto, muchos señalaron, estaríamos muy cómodos y también apoyaríamos al gobierno en poder avanzar en el estado de excepción habitual, siendo que tomáramos todos los resguardos para no producir enfrentamientos. Nadie quiere, y particularmente nuestro gobierno, no quiere un enfrentamiento, no quiere muertas de civiles, no quiere ser el gobierno en que un militar mata a algún comunero. Es lo que nos preocupa y justamente estamos tomando todas las medidas y también transparentando a la ciudadanía que está en sus casas. Usted dijo, esto no va a resolver el problema de fondo y nuestra idea es prevenir y proteger las rutas para mantener el funcionamiento de las ciudades. Y en paralelo estamos trabajando en otras medidas que se van a hacer cargo de los problemas de fondo. Ahora, ministra, no es sencillo ni rápido. No, nadie ha dicho que sea sencillo y rápido. Lo que pasa es que la urgencia de las comunidades que viven en la zona sí apremia, ¿no? Sí apremia y por eso yo entiendo que ustedes acaban de tomar esta medida. Usted hace poco acaba de decir, nadie quiere a los militares en ese lugar. Me imagino que se refiere al gobierno, porque hay muchos sectores que sí quieren la presencia militar en la zona, que la han sostenido. Solo le cito al gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, ¿no? Quien hoy día ha dicho que ustedes han perdido el tiempo, básicamente. Pero si y que por fin se ha decretado en esas declaraciones, todos entienden que esto no lo soluciona. Tuvimos a los militares hace muy poco, 6 meses. Y nada se resolvió. Nada se resolvió. Nada se resolvió. Nada, no estuvo nada mejor. Bajaron un poco los incidentes, pero eso todo sigue igual. Porque pero no ministra, perdón, usted me dice, bajaron un poco los incidentes. Y eso no es precisamente lo que se está buscando, es el resultado que se busca con los militares en la zona. Usted sabe, yo soy médico. Esto es como tratar el síntoma, no la enfermedad. Y podemos estar tratando síntomas, pero creo que cuando uno profundiza y lo puede hablar con el gobernador de la Araucanía, Biobío, que francamente han sido muy golpeados y empatizamos con la ciudadanía y por eso tomamos esta medida. Pero también entendemos, y creo que cualquier persona del territorio que uno conversa de ello, es que esto tampoco soluciona. Permite resguardar las rutas. Es una medida transitoria que puede colaborar a, primero, la sensación de seguridad y segundo, por ejemplo, proteger las rutas también para llegar con otras medidas, para llegar con más Estado. Pero en nada soluciona. El crimen organizado y las bandas se persiguen con inteligencia, con el Ministerio Público, con investigaciones efectivas. Y para eso necesitamos más capacidad, por ejemplo, para que la PDI pueda recibir y ir a investigar en los distintos delitos. Ministra, hemos conversado con la Fiscalía, a veces hay mucho retraso. ¿Por qué? Porque no tienen vehículos blindados, no tienen
tienen las capacidades y nosotros como gobierno nos estamos haciendo cargo de dotar de esas capacidades, contar con vehículos blindados para la PDI para poder recibir información, buscar y organizar las distintas capacidades. Y eso no estaba sobre la mesa cuando llegamos. ¿Cómo se hace cargo usted, como ministra del Interior, de las amenazas directas del líder y fundador de la Coordinadora Arauco Mayeco y también del movimiento de resistencia mapuche Lafkenche respecto al desplazamiento de militares de la zona? Bueno, son declaraciones que no es la primera vez que ocurren, han ocurrido de forma reiterada en el tiempo, hay distintas acciones que se han hecho en contra de ello y tampoco hemos obtenido resultados. Es por ello que nuestro gobierno, tal como lo he reiterado, está trabajando en ir a buscar el origen de los problemas, esclarecer y separar muy claramente lo que son legítimas demandas de nuestros pueblos indígenas, particularmente del pueblo mapuche, de lo que es crimen organizado, acciones de violencia y delincuencia común que ocurre en la Araucanía, en el Biobío, como ocurre en muchas de nuestras poblaciones y que requieren un manejo integral por parte de nuestras policías de investigaciones y carabineros. Ministra, ¿qué rol va a tomar el presidente Gabriel Boric en esta materia? ¿Un rol activo? ¿Usted se refiere en relación al estado de excepción? Sí. Bueno, yo soy la ministra del Interior y me compete dedicarme a la seguridad. El día de ayer hemos anunciado esta medida, es una medida extraordinaria que esperamos que ojalá no tenga que ser requerida por tanto tiempo, pero también entendemos que este es un problema complejo y quiero ser muy clara con la gente que está en sus hogares. Es un problema de tal complejidad que hay países que se han demorado 15, 20 años en resolverlos en materia de fondo. Y eso es parte, por lo menos, un recorrido y una ruta clara que hoy día queremos iniciar con nuestro gobierno. Antes de terminar, ministra, esta tarde el Partido Republicano anunció una acusación constitucional en su contra, argumentando que ha comprometido usted gravemente el honor y la seguridad de la nación por infringir la Constitución y las leyes y por haberlas dejado sin ejecución. ¿Qué tiene que decir? Primero espero conocer el texto, porque me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud sin haber presentado el texto, haciendo solo un anuncio comunicacional y tampoco señalando claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior. Más allá de eso, creo que a la ciudadanía no le importan las peleas políticas, le importa realmente hacernos cargo de la seguridad y es en lo que hemos estado trabajando y este jueves vamos a estar mostrando una agenda para poder disminuir la capacidad de fuego en nuestras calles. Creo que es lo que sí me preocupa a la ciudadanía. Desde las calles. Recuperar armas desde las calles, pero vamos a ir más allá y esperamos que este jueves el apoyo de la ciudadanía en menor circulación y poder de fuego en las manos de civiles sea algo que sea respaldado transversalmente. Perfecto. ¿Cómo evalúa brevemente su gestión? ¿Ha pensado en renunciar en este tiempo que ha sido un periodo difícil? Ha sido un periodo difícil, pero siempre supe que el Ministerio de Interior en este momento, con problema migratorio, con el problema de la Araucanía, con el problema de la delincuencia, saliendo en una crisis económica tremenda, iba a ser difícil. Nunca he sido una mujer que no se enfrenta a desafíos complejos. Me tocó dirigir el colegio médico en un momento donde la pandemia estaba en su peor momento y llamamos a acuerdos transversales para poder avanzar. Me tocó sumarme a la campaña del presidente Boric en segunda vuelta en un momento donde pensábamos que íbamos a perder y lo enfrenté con tenacidad pero también con mucho compromiso y soy parte de este gobierno justamente con ese compromiso. Soy mujer y madre y espero que construyamos un Chile más seguro y espero hacerlo con todos los sectores. Ministra. Ahora cambió el look. Ya, ahí estaba la entrevista exclusiva que dio la ministra del Interior al departamento de prensa de Mega. Muy bien, José Antonio. A ver, yo creo que en términos generales es una buena entrevista. Yo creo que después de los desaguisados de la ministra del primer mes, creo que la pone en una posición de mayor control de la agenda, de mayor seguridad a su respuesta. Esto es lo que voy a decir, es bien personal. Puede que haya gente que no esté de acuerdo conmigo y yo respeto y me encanta la disidencia. Me parece un poquito majadero a mí, no estoy hablando que yo tengo la verdad absoluta, a mí me parece un poco majadero enrostrarle al gobierno no haber creído en el estado de excepción y haberlo repuesto ahora. Es una incongruencia de gestión, es una incoherencia ideológica, es una derrota ideológica, puede ser las tres. La verdad que el problema es de tal magnitud que a mí en lo personal me parece que no es relevante. Para mí sí es relevante. ¿Por qué es relevante? Si lo que hay que hacer es parar la violencia. Yo creo que efectivamente... ¿Tú qué crees que te va a decir la ministra? Sí, he sido una incoherente.
¿Qué te va a contestar la ministra? No, porque aquí se suma a una serie de temas muy relevantes para el país donde el gobierno ha tenido una posición distinta en campaña y al inicio y después ha tenido que cambiar. Ocurrió con los retiros, ocurrió con el tema de las clases, ahora ocurre con este tema. Ya, pero Mira lo que pasó con la ministra de Desarrollo Social, Social, que ella da una entrevista en la revista Ya, que había estado hecha hace varios días, donde ella dice el estado de excepción, que es eso que estamos viendo ahí. Saliendo los militares, estas son imágenes de anoche, saliendo los militares a custodiar las carreteras de la macrozona. Entonces la ministra de este gobierno dice, esto es lo peor, esto no sirve para nada, qué sé yo. Claro, porque la ministra de Desarrollo Social. Porque efectivamente... Hecha en abril. Claro, y porque efectivamente el gobierno creía eso hasta ayer o antes de ayer a las 6 de la tarde. Porque la solución que ellos plantearon para este tema era algo que fracasó políticamente. Bueno, fracasó. Entonces son elementos que son parte de una excusa. Por lo tanto, Roberto, yo creo que sí hay que ponerlo sobre la mesa. Sí hay que hacerle la pregunta. Yo no voy a negar lo evidente. Es evidente que el gobierno se dio una voltereta. No una, varias. Está haciendo ahí bien Nadia Comaneci 9999. Claro. Pero quedarnos pegados ahí. Claro, ¿cuál es el objeto ahí? No sé. de contar volteretas una y otra vez? Pero la pregunta es, esta decisión, a ver, es que ¿saben qué más? Aquí queremos soluciones. Si el tema es este mecanismo que eligieron ahora, que lo que yo escucho que Siches, que encuentro que no lo hizo tan mal, lo hizo bastante mejor que en las ocasiones anteriores, pero es verdad. ¿Pero ella dice, lo hizo mal? No, ella dice, estado de excepción con ciertas diferentes, es decir, vamos a cuidar rutas. Pero en paralelo no vamos a hacer igual que los otros, dice, porque vamos a seguir manteniendo estas políticas de más tierra y otros elementos. Buen Vivir. Ella dice, me quiero diferenciar, pero vamos a cuidar las rutas. Mi pregunta ¿es suficiente para terminar con el nivel de violencia que se está viviendo hoy día? Esa es una buena pregunta. Esa es la pregunta. Quiero presentar a la senadora Alejandra Sepúlveda antes de seguir con la conversación. Vamos contigo, Alberto. Pero senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, José Antonio? Y a todos los panelistas, ¿no? Un abrazo. Se suma al desayuno político de esta mañana, pero es el turno de Alberto. Sino que en buena hora la voltereta, sí, yo creo que eso ya hay que dejarlo de lado. Pero fue una voltereta, si nadie lo ha negado. Sí, fue una voltereta, pero una cosa... Se ha dado 3.000 volteretas. Hay una cosa que se llama la fase agonal, que es la guerra para llegar al poder, y otra es la fase arquitectónica cuando tienes el poder. Es muy distinto y en eso hay que concederlo. Lamentablemente quizás dejar a una persona que no tenía la experiencia para poder acceder y hacer bien la pega. Que yo creo que se le pregunta, ¿es una derrota ideológica haber puesto o repuesto el estado de excepción constitucional? Pero es obvio que fue una derrota ideológica. Sí, pero es una obviedad. José, sí, bueno, y te va a decir, sí, fue una derrota ideológica. ¿Y cuál es el problema? A mí me están importa haciendo si se arregla el problema. están haciendo lo correcto. Pragmatismo. Y que los otros anteriores no lo pudieron hacer. Moreno con Piñera no pudieron hacerlo. No. Con las mismas herramientas tampoco lo pudieron hacer. Entonces, ahora lo que a mí me preocupa de la entrevista de la ministra es que seguimos con los eufemismos. Acá no son comuneros mapuches, necesariamente. Entonces ya habla primero que dice, no queremos ser el gobierno donde muere un comunero. Iguala, lo hablábamos fuera de pantalla, iguala un comunero con un guerrillero. ¿Qué pasa si mañana efectivamente en un enfrentamiento muere una persona mapuche en un enfrentamiento con militares? ¿Qué va a salir a decir la ministra? Nuevamente el problema. Entonces, depende de las circunstancias. Evitar, pero evitar ese tipo de problemas comunicacionales que dejan un mal pie, lo de Janet Vega, etc. Y eso es lo que complica. Y lo otro que vuelven a equiparar el terrorismo con la violencia rural si tenemos situaciones distintas en la Araucanía. ¿Tenemos problemas de terrorismo? Sí. ¿Tenemos problemas de violencia rural, robo de madera, delincuencia más común también? Pero tenemos un problema de terrorismo que hay que enfrentar. Ahora, y para eso está la Fuerza Mario Desbordes, esto soluciona, porque tú estuviste a cargo del Ministerio de Defensa y de Carabineros, ¿sabes? Porque fuiste carabinero. Esto, con lo que tenemos, con los militares en las rutas, se supone que con PDI y con Carabineros en el interior, estoy hablando de violencia, va a poder entrar la ayuda humanitaria, digamos, que está proponiendo la ministra, porque las rutas van a estar despejadas. Pero la delincuencia, la violencia, las armas, ¿se solucionan con esto o estamos al debe? Y hablemos a calzón quitado, Mario. No, absolutamente no. Esto es un parche.
Esto se usa porque las policías no tienen la capacidad para enfrentar esto. No se les ha equipado, no la tienen. No, Carabineros y la Policía de Investigaciones no tienen el equipo, no tienen las armas, no tienen los drones, no tienen los aviones no tripulados, no tienen ninguno de esos elementos que se requiere para enfrentar un grupo guerrillero y además narcotraficantes y además ladrones porque son distintas cosas. Tiene toda razón, Alberto, aquí no hay que mezclar los 400, porque son más o menos 400, en 3 o 4 grupos, ¿no es cierto?, de personas que están hoy día reivindicando la vía armada. 400 personas se calculan. 400 personas que están en algunos grupos violentos, que están armados hasta los dientes, tienen armamento de guerra, tienen explosivos. ¿Quiénes son estos actores? Perfil. Mitad mapuche, mitad no mapuche. El Estado lo sabe. El Estado tiene más o menos identificadas a las personas, pero eso no es suficiente como para llegar a un tribunal y decirle condénelo. Pero ¿cómo va a ser? Ni siquiera por la idea. Mario, hay una cosa porque el estándar de prueba allá es muy alto. Tú dices, aquí el Estado tiene identificado 400 personas. Espérame, que son los... Tienes que comprobarlo. Claro, los que en el fondo están por la vía armada imponiendo sus creencias, porque además dice que hay crimen organizado en otras áreas. Hay narcotráfico. ¿Tú me Estado de Chile no puede defenderse de 400 personas? Puede, pero hay que tener herramientas que no se las han dado a las policías. Hay que respaldar. Uno. Hay que respaldar cuando ocurra. Después del caso Catrillanca, el gobierno se echó para atrás y le quitó todo el apoyo a Carabineros. Por supuesto, debía condenar el caso Catrillanca, debía condenar al autor del hecho. Pero ¿qué pasa con el resto? Claro. Ahora, o sea, tú me dices que la PDI Carabinero en el lugar no le han dado los recursos y en el fondo esto es... ¿No va a pasar nada? O sea, estamos hablando en banda. Aquí no va a haber solución. Esta es una medida provisoria, supongo yo, mientras las policías están en condiciones de enfrentar esto. La ministra dice, la gente no quiere a los militares. Yo primero quiero corregirla. Hay un tremendo porcentaje de la gente que vive en esa zona que sí pide a los militares en la calle. O sea, los necesita. Porque se siente, ¿no es cierto?, en este minuto desguarnecida, se siente sin amparo, no tiene a quién recurrir. Dos, ministra, con todo cariño, los militares no quieren estar ahí. Eso es. No quieren estar ahí, se lo digo con conocimiento de causa. Si los militares no se entrenan para eso, se preparan para otra cosa. El militar está preparado para... Hay muchos que han ido a Haití, por ejemplo. Tuvieron la experiencia en esa situación extraordinariamente compleja de este tipo de patrullaje. Sí, pero son una minoría pequeñita y muchos de ellos están en retiro. Y por lo tanto es un tema muy complejo. Lo otro es muy importante. Al margen de que la ministra diga esto es solo en las carreteras, yo le pregunto a la ministra del Interior, con todo respeto, porque la he apoyado muchas veces en estos últimos 2 meses. Me parece que acusación constitucional no tiene patas ni cabeza, se lo digo derechamente. Interpélenla. Ahí está una gran senadora que fue una gran diputada. La interpelación es lo que corresponde. Llámela al Congreso y que dé explicaciones. Ahora, perdón, los pistoleros contra la ministra del Interior no fue en la Ruta 5. No, ese es el punto. Pero, José Antonio, ¿qué va a pasar cuando el militar... ¿Qué sacan componer ahí? Pero es una ruta. ¿Qué va a pasar? No, es que dijo rutas principales. La norma no está pensada... Principales, yo no leí principales en el... ¿Qué va a pasar? En el dictamen. ¿Qué va a pasar cuando los militares que están en la ruta ya, interiores o principales, nos encontremos con que dentro de un fondo que está con protección policial hay un ataque, hay balazos de ida y vuelta entre carabineros, como pasa noche por medio, ¿cierto? O están atacando el retén de Tirúa, o están atacando, como está pasando todas las semanas. Eso es zona urbana. ¿Qué va a pasar? ¿El militar se va a quedar de brazos cruzados? Pero puede usar sus drones, por ejemplo, yo pienso. Sí, por ejemplo, los militares... Ok, ya que pueden funcionar por las rutas, subirán drones y equipo de inteligencia, que entiendo que Carabinero y PDI no tiene, los suben, informan, yo estoy tratando de salvar esta situación, informan a las policías por mientras, no sé. Quiero ser justo con que el gobierno, el subsecretario Monsalve, que creo que ha hecho un buen trabajo, anunció adquisición de equipamiento tecnológico, no sé cuántos. Qué bueno. Y anunció... Ya había un anuncio del gobierno anterior también, hay que también reconocerlo, porque muchos de estos anuncios son... El Estado son continuos, si un gobierno es una cosa... quiero involucrar a la senadora Sepúlveda, que está esperando su turno pacientemente. Cortito, senadora, que le quiero plantear lo siguiente. Ya es parte esencial allá, ¿no? Ay, sí. Sí. Respecto de la coherencia, yo creo que lo que sí vale la pena... Bueno, que tiene que ver con las volteretas, como decía Roberto, es que el gobierno tiene que lograr corregir, perfeccionar y finalmente afinar. Yo voy a mandar al gobierno a una comisión de armonización, porque lo que necesita el gobierno es recuperar la coherencia. Entonces, se anuncia un estado de excepción y la ministra sobre la misma dice que nadie quiere militares en la zona. Entonces, ¿para qué los manda? Bueno, porque son necesarios, me imagino. Después tiene una frase súper desafortunada del tema de los comuneros. Muy mala frase, ministra querida.
No puede decir no queremos ser el gobierno que va a matar a un comunero. Recuerda un episodio oscuro, primero, y en segundo lugar, jerarquiza muertes. O sea, uno no quiere matar a nadie, pero uno asume que cuando usa la fuerza hay consecuencias que pueden darse y que se investigarán. Oye, agrégale la querella a Yaitul. Y en tercer lugar, y Yaitul, va, no va, la querella de Yaitul, o sea, que la coordinadora Arauco Malleco le haya declarado la guerra básicamente al gobierno. Al Estado de Chile. Al Estado, claro. Y al Estado de Chile, pero lo representa el gobierno en este caso. Y han dudado con la querella. Y que el subsecretario Monsalve diga que no va a haber querella, lo dijo ahora en la mañana. Sí, ahora dice que no va a haber querella. Entonces, no hay un relato que es coherente. O somos con las voltoretas, o no somos. O quebramos los huevos para hacer la torta o mejor no hagamos nada. Busquemos jalea. Porque no se puede estar y no estar. Eso le pasó a Piñera y sabemos cómo terminó ese gobierno. Para hacer tortas hay que quebrar huevos, Alejandra Sepúlveda, y usted lo sabe. Sí, mira, primero yo creo que aquí se ha actuado con un realismo político, ¿no? Porque otra cosa es gobernar, ¿no? Otra cosa es gobernar y eso es cierto. Otra cosa es con guitarra, sí, es verdad. Y lo que hay que decir es que claro, el gobierno no quiere, ¿no? El gobierno no quiere militarizar, el gobierno no quiere, además nos ha dicho nosotros en nuestra propia coalición. Sin embargo, otra cosa es lo que tenemos que hacer, ¿ah? Es lo que tenemos que hacer, que es distinto lo que tú quieres a lo que debes hacer. ¿Ah? Y eso nos pasa permanentemente en política como en la vida cotidiana. Entonces, frente a esta situación, este es el deber de lo que hay que realizar. Pero aquí tenemos una diferencia que para mí es muy, muy importante y que lo planteó la ministra. Es lo que tenemos que hacer, ahí están los militares, yo concuerdo con Mario, un abrazo cariñoso para ti también. Que no corresponde, o sea, los militares no quieren estar ahí, sin duda, sin duda, pero son necesarios y es urgente haber tomado la determinación. Nosotros apoyamos al gobierno en esto. Es cierto que hay parte de la coalición que no quiere, pero ese es el rol de gobernar hoy día. A pesar de que tu propia coalición, parte de ella no quiere, es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Y después, porque esto tiene contenido, a diferencia, ¿no?, de lo que se hizo anteriormente. O sea, aquí estamos hablando en cómo hacemos una situación de prevenir para poder llegar, ¿no es cierto?, con soluciones a problemas cotidianos reales de las personas que viven en la Araucanía. O sea, ¿cómo es posible que hoy día tengamos un presupuesto el doble o el triple, ¿no es cierto?, para incorporar un desarrollo o entregar, ¿no es cierto?, ciertos recursos a la Araucanía, a los vecinos y vecinas, y no podamos llegar con eso? Entonces, por eso es distinto. Hoy día hay un contenido en esto y nunca vamos a renunciar al diálogo. Nunca vamos a renunciar a dialogar en lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en la macrozona. O sea, me imagino que este estado de excepción no implica la renuncia al diálogo. Ahora, ¿usted es partidaria de que el gobierno se querellara contra Héctor Yaitul? Ayer la ministra dijo, ¿cómo dijo? Lo anoté por aquí. Las declaraciones no son declaraciones. Héctor Yaitul es una amenaza pura y dura, digamos. Hace 3 meses Héctor Yaitul estaba con un fusil en 16 en un funeral. Mira, lamento profundamente esas declaraciones. Llevamos 2 meses de gobierno y yo pensé en términos personales que íbamos a tener una actitud distinta de diálogo, pero también de recepción al diálogo, de cómo también nos podían recibir en forma distinta, y eso no ocurrió. Entonces creo que aquí todas las herramientas legales que haya que utilizar, sobre todo porque aquí, o sea, que nos armemos para un enfrentamiento, o sea, es la antítesis de lo que queremos hacer. Es la antítesis de lo que queremos hacer. Y los militares hoy día están ahí, ¿no es cierto? Y yo lo leo en el diario oficial, ¿no es cierto?, de hoy, con todas las herramientas y los articulados que se tienen, pero para prevenir una situación de parte de todos, incluyendo a los camioneros también. Senadora. Incluyendo a los camioneros. Senadora, ¿Sí? Se entiende muy bien su discurso, que es el mismo del gobierno, y es decir, ok, van a entrar los militares a las rutas para que entre la ayuda, porque tampoco se puede dañar al vecino común y corriente que necesita agua, porque las condiciones en todos esos sectores de pobreza son tremendas. Muy bien, pero esto no va a solucionar de raíz el problema de la violencia. Entonces, usted que forma parte del gobierno, ¿qué se va a hacer? Hemos dicho aquí que las policías, yo hablo de carabineros y hablo de la PDI, no están capacitados hoy día
para luchar contra el crimen organizado. No. Entonces, ¿qué van a hacer? Va a haber que o ampliar al ejército o aguantarse 4 años más hasta que se armen hasta aquí el crimen organizado. Perdón, es que tú tocas un punto clave, senadora. Es que la Paulina dice, Paulina, no están preparados. A ver, la pregunta que pone la Paulina es clave. ¿Es crimen organizado? Que volvemos a mezclar. Partimos ahí, o sea, a ver, sí, es que hay un problema hay un problema de génesis de todo esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Quiénes son? Don Mario dice, aquí hay 400 personas identificadas por el Estado que no ha podido probar o cuesta probar que sean efectivamente. 400 personas. No. Son Mario grupos... Desbordes, no sé si lo interpreto bien, Mario, pero tú me dices, las personas que están por la lucha ideológica armada son 400 personas. Además está la gente de robo de la madera que está organizada y además está el narcotráfico. Son tres grupos a lo menos. Pero por eso tienes cosas distintas. Acá tú tienes 3 movimientos. La UAM, la CAM y la Resistencia Lafkenche, que son movimientos guerrilleros o movimientos terroristas. No son otra cosa. Tienes problemas de crimen organizado y tienes también problemas de violencia rural más urbana. Pero a estos 3, la UAM, la CAM y la Resistencia Lafkenche, hay que enfrentarlo con la fuerza del Estado de Derecho. Y ese eufemismo hay que dejarlo de hacer. Y el monopolio de las forestales. Y eso no se hace cubriendo las rutas. Eso se hace, lamentablemente, con la fuerza... Porque ese es un estado de excepción. Excepción. No podemos alargar durante mucho rato un estado de excepción, senadora. A mí si me permiten, lo que pasa es que nosotros llevamos 200 años en esto más. No. Entonces, cuando uno me dice solo tiene que ver con el aumento de las policías, con el ataque a estos grupos terroristas, yo creo que el problema es mucho más profundo que eso. Senadora, hace 200 años no había tráfico de droga ni había robo de madera. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero esos son elementos que se han sumado hoy día y que hacen más grave la situación. Pero la raíz del problema es otra. ¿Ah? La raíz del problema es otra. Y yo no estoy en eufemismo, no estoy en eufemismo. La raíz del problema es otra. Y mientras no entendamos cuál es la raíz, esto se va a heredar. Esto se va a heredar de una generación a otra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Claro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? O sea, si no aprendemos de la historia, no entendemos. Senadora, pero es que a mí me pasa cosas, que entendiendo, yo entiendo la reivindicación territorial en algunos sectores y he leído y entiendo. Está bien y perfecto, y eso es un carril, pero hay un carril de seguridad que no desbordó. Hay gente muriendo quemada. Entonces yo no puedo esperar a que el carabinero se transforme y tenga los implementos y que la PDI les entreguen las platas. No alcanzamos, no llegamos. Paulina, por eso que es todo junto. Por eso que no es una cosa en desmedro de la otra. O sea, por eso Alejandra, que mira, hay que hacer presente... que esto es sistémico. Y si no entendemos eso, vamos a atacar por un lado y se nos va a desbordar por el otro. La gente que nos está viendo en la casa a lo mejor no lo sabe, pero muchas de las víctimas amenazadas por estos grupos son mapuches. Hay muchas personas mapuches con medida de protección decretada por la Fiscalía porque han sido agredidos por estos grupos. ¿Y han muerto mapuches también? Hay mapuches muertos, hay mujeres mapuches violadas, hay mujeres mapuches que han sido agredidas. Entonces, lo que corresponde acá, y en eso, recogiendo lo que dice Alejandra, tiene toda la razón. Lo primero, son muchos factores, pero hay que aislar a los grupos violentos. Así se ha hecho en el mundo entero cuando enfrenta a grupos violentos intransigentes que no quieren sentarse a una mesa. Tienes que aislarlos. ¿Cómo los aíslas? Primero, cumpliendo entonces los compromisos con los pueblos originarios en materia de reivindicación territorial. Efectivamente, hay que sentarse y hacer el catastro. El gobierno lo anunció bien. Sí. El anterior lo había anunciado, no se hizo, bueno, porque nos llegó la pandemia, 1000 factores, pero ahora hay que hacerlo. Segundo, cuestiones culturales. Lean, por favor, la entrevista de una constituyente en un diario vespertino, lo único que hay el día en circulación. La segunda, que dice, abogada, constituyente, ¿no es cierto?, cómo le hacían bullying por ser india. Su padre, que hablaba mapudungún de toda la vida, nativo, no le quiso enseñar a su hija el idioma para que no le hicieran bullying. Esas son las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar como Estado y cortarlas de raíz. Tema cultural, tema político, tema económico. Mario. Enfrentar a los violentistas, cortarle el financiamiento de la madera, de la droga, etc. Pero el problema es que llegan 100 detectives con un fiscal, quieren entrar al lugar con orden judicial, los reciben a balazos, muere un detective, se tienen que devolver.
alcanzan a decomisar algo y eso demuestra que estamos también entonces en un problema que está más grande que lo que tienen, como dice Paulina, en capacidad de la policía. Aislemos estos personajes, cumplamos los compromisos con los pueblos originarios, empecemos de nuevo el trabajo tierra, cultura, política, etcétera, y en paralelo enfrentemos con fuerza a estos grupos violentistas, como te digo, porque tienen aterrorizado mapuche y no mapuche. Ya, yo solo quería comentar, hola senadora, aprovecho de saludarla, que no la había saludado. Mira, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mire, antes hablábamos de una situación en un colegio que parecía estar en tierra de nadie y ahora pasamos a esta mesa de conversación sobre algo tan importante como la macrozona sur y uno dice, pero es lo mismo. O sea, parece que no están los recursos, no está la voluntad, como que está en tierra de nadie, se anuncian ciertas cosas. Yo anoche, mientras miraba la entrevista, no sé si a usted le pasó, pero yo pensaba en la gente que vive en la zona. O sea, qué bueno que se vaya a proteger, ¿verdad? Una ruta que es crítica y que hay que proteger, pero yo decía, ¿y la gente? O sea, tú lo mencionas, Mario, los mismos mapuches que están amenazados, la gente que le queman las casas. O sea, yo vi la entrevista y dije, qué bueno que se está haciendo este anuncio, pero al tiro, acto seguido, dije, ¿y la gente que sigue viviendo en la zona? No hay ni un anuncio con respecto a eso. Hay una cosa acá, perdón Mario, que está la senadora Sepúlveda, que sabe muchísimo más que yo del tema. Este año se plantó mucho menos trigo, se plantó mucho menos raps, se plantó mucho menos por la situación de inestabilidad en la zona. O sea, esto además 20%. Tiene una cantidad de afectaciones para el resto del país, para la economía, para todos los chilenos, que son muy importantes poner sobre la mesa. Esto no es en una pequeña zona. Y una cosa que decía Mario, y que lo hablábamos también con Roberto, y con esto termino. A los empresarios, los pequeños empresarios que les quemaron sus hoteles, sus cabañas en el lago Lanalhue, por ejemplo, la gran mayoría son empresarios y microempresarios mapuches. Así es. Y quedaron de brazos aparece cruzados. ahora un grupo que se llama la Liberación Territorial Mapuche, la Liberación Mapuche. ¿Y cuál es su principal reivindicación a través de acciones violentas? Liberar a los presos políticos mapuches. ¿Por qué? Porque efectivamente hay personas detenidas de estos grupos, hay varios, hay decenas de detenidos. Ya, pero si tú estás hablando de esos grupos, es porque son grupos conocidos. Así es, ¿No hace cuánto que se les conoce? ¿Y por qué no se hace nada? A los que se ha logrado llegar a tener pruebas en contra de ellos se les detiene y hay decenas presos hoy día. El problema es que también el gobierno tenga mucho cuidado de no hablar nuevamente de presos políticos, porque en algún momento cometió el error la misma ministra, refiriéndose a la zona. No estamos hablando de los del estallido, que tampoco son presos políticos, en mi opinión, pero estaba hablando de esa zona. Primero, esa reivindicación tiene que ver con personas presas que han sido sorprendidos en delitos flagrantes. Si tú buscas el listado de los grandes héroes de la lucha, te vas a encontrar con delitos tremendos, asesinatos entre mapuches que hoy día aparecen en los medios internacionales como personas privadas de libertad por un tema de reivindicación de tierra en contra de nosotros, el Estado blanco opresor. No es cierto. Muchos de estos casos de personas presas es por eso. El señor Berhoff, narcotraficante. Otro detalle más. Si no el 70, mínimo el 40% de los integrantes de estos grupos, de esta coalición de personas, no son mapuches. El joven muerto, una pena que haya muerto, pero el joven muerto en un intento, cierto, de asalto en una forestal, no era mapuche. Vemos a la CAM con el fusil M16 haciéndole la guardia de honor al féretro, a un joven que no es mapuche. Muchos de ellos no lo son. Y aquí hay muchas víctimas. Déjenme hacerle una pregunta a la senadora, pero me lo va a tener que contestar a la vuelta de comerciales, senadora. Sí. ¿Se demoró mucho el gobierno en decir que teníamos que tener estado de excepción? Si lo hubiera hecho una semanita antes, tal vez no estaríamos pasando...